¿Recuerdas cuando eras niño y escribías listas de deseos de cosas que genuinamente valorabas, que creías que merecías y que sabías que te traerían alegría? ¿Recuerdas cuando esperabas ansiosamente la llegada de la mañana de Navidad y la nueva bicicleta, el libro o el set de química que tanto deseabas? Ese sentimiento de la infancia captura el espíritu de la Navidad y explica por qué tantos de nosotros esperamos esa temporada cada año. Puede que ya no anticipes la mañana de Navidad con ese mismo entusiasmo infantil. Después de todo, incluso si todavía haces una lista de deseos, ¿no podrías simplemente salir y comprar las cosas tú mismo? Sin embargo, el placer de intercambiar regalos como una muestra de amistad y amor permanece. Particularmente cuando recibes o compras un regalo que solo podría venir de alguien que te conoce bien, digamos una camisa que amplía tu estilo o un nuevo vino que se convierte en uno de tus favoritos. Eso sirve como un recuerdo material de una conexión espiritual. Más ampliamente, a través de cartas, llamadas de teléfono, fiestas, viajes de larga distancia y vacaciones, la Navidad sirve como un momento para conectar con la familia y amigos queridos, para compartir vivencias importantes del año que ha pasado y para mirar hacia el próximo. El tiempo para disfrutar deliciosos chocolates, turrones, música festiva y películas navideñas. Navidad es una festividad espiritual y su tema es el disfrute y la alegría personal. El comercio que caracteriza la temporada, lejos de restarle valor a esta celebración, es parte integral de la misma. Ese enfoque en la alegría terrenal es la real fuente de la emoción más comúnmente identificada con la Navidad, la buena voluntad. La Navidad y también el Año Nuevo son y fueron siempre una de mis festividades favoritas. Desde que soy niño que me emociono con estas fiestas y ahora de grande ese sentimiento persiste. Siempre asocié la festividad con ese sentimiento de buena voluntad, esa excusa para celebrar con la gente que amás y darle regalos. En mi caso, no soy una persona creyente, pero es ese significado secular de la Navidad lo que me encanta, la buena voluntad entre las personas. En este video me gustaría hacer una lista, un top o como quieran llamarle, con juegos que de alguna manera considero que, en mayor o menor medida, reflejan ese espíritu navideño. Quiero aclarar que no son precisamente juegos de Navidad, sino que encapsulan eso que dije hace un momento. El orden de los juegos de la lista no significa nada, solo la forma en que lo fui escribiendo, y sí, ya sé que este video debería haber salido antes de Navidad, pero bueno, no llegué a hacerlo. Si estás interesado en el análisis y la discusión de las ideas y temas centrales que subyacen la trama, la narrativa, la filosofía y la estética de los videojuegos, te invito a suscribirte para que puedas ver todos mis videos. Los MMORPG son un género alucinante. Nos creamos un personaje que comienza siendo un don nadie en un gigantesco universo lleno de secretos y cosas por hacer. Debemos volvernos poderosos, desarrollar habilidades, crear comunidades para aliarnos con otros jugadores, pelear batallas multitudinarias y desarrollarnos como si viviéramos una vida paralela dentro del videojuego. Podría hablar casi de cualquier MMORPG en este video, pero voy a mencionar al que, personalmente, más alegrías me dio y más logró transmitirme ese sentimiento navideño. Estoy hablando de World of Warcraft. La primera vez que entré a este juego, cuando era un preadolescente, quedé fascinado. No podía creer la extensión del mundo y la cantidad de posibilidades que había, pero lo que más me sorprendió en aquel momento era la cantidad de cosas para las que necesitabas de la ayuda de otros jugadores. Cuando comienzas en este juego, y en casi todo MMORPG, no entendés nada, y en aquella época no era tan sencillo buscar en internet, es decir, no había información y tutoriales como hay ahora. Tal vez algún que otro, pero eran muy pocos. Pero los jugadores en WoW eran muy benevolentes y siempre estaban dispuestos a ayudarte con equipamiento, información o incluso ir a hacer una misión con vos si no podías solo. En el chat se organizaban todo tipo de reuniones y la gente hablaba entre sí como viejos colegas. Cualquiera que necesitara ayuda solo tenía que escribir en el chat multitudinario y siempre había alguien que estaba dispuesto a dar una mano. Cuando había alguna mazmorra importante o alguna misión o alguna invasión multitudinaria, todos se ponían de acuerdo para ir a hacerla y luego todos juntos festejaban y se felicitaban por haberlo conseguido. Recuerdo que en aquel momento se armaban parties de hasta 20 personas por Skype para lograr hacer los bosses más difíciles del juego y se pensaban estrategias y cuando finalmente se lograba superar el obstáculo había festejos, alegría, como si todos se pusieran contentos por el logro personal y el de sus compañeros. En el WoW podías hacerte amigos virtuales reales, personas con las que compartías 1 o 2 horas diarias y que estaban dispuestas siempre a darte una mano, a celebrar logros o simplemente a lanzarse a explorar el mundo juntos. Y eso hacía que uno también hiciera lo mismo por otros. Es ese sentido de cooperación y gentileza de World of Warcraft lo que hace que lo ponga en este video.
Cuando hablo de cooperación, buena voluntad y de gente ayudando a otra gente, o simplemente de camaradería, no puedo dejar de pensar en Zelda Breath of the Wild. Este juego es básicamente la buena voluntad concretizada en un videojuego. Cada personaje que te encuentras, que no sea un enemigo, te quiere ayudar, te quiere dar una mano, quiere simplificarte las cosas o simplemente quiere contarte una historia, decirte un chiste o algo que vuelva más amena tu aventura. Los protagonistas de la historia te ayudan y te dan sus buenos deseos porque todos tienen un objetivo en común y quieren que ese objetivo se cumpla con creces. Por eso te apoyan con todo lo que pueden, desde darte ánimo hasta darte equipamiento, habilidades, etc. Y el juego también te induce a que vos tengas esa buena voluntad con las personas que te encontrás en el camino. A veces es una misión cualquiera con una recompensa, pero otras veces es simplemente bajarse del caballo para ponerse a pelear con un enemigo para salvar a un desconocido. Y siempre ese gesto de buena voluntad es devuelto con algo que los NPC nos dan a cambio. La mayoría de los personajes en Breath of the Wild tienen una gran predisposición. En este juego el objetivo es matar a Ganon y es necesaria esa voluntad conjunta, ese deseo de todo. Y quienes no combaten precisamente dan su apoyo de otra manera. Todos, en mayor o menor medida, cooperan para que eso suceda. Creo que es ese espíritu el que hace que Breath of the Wild esté en este video. To the Moon me cautivó, se llevó mis lágrimas y me generó un mar de emociones incontrolables por su hermosa y trágica historia. Este juego donde unos científicos que trabajan para una extraña empresa llegan a la casa de un anciano moribundo para cumplirle su último deseo: viajar a la luna. No voy a entrar en tantos detalles de la trama porque no quisiera spoilear este maravilloso juego, solamente voy a mencionar los aspectos claves para que se entienda por qué está en esta lista. En To the Moon parece haber una especie de servicio que se le ofrece a personas en su lecho de muerte. Lo que hacen es meterse en la mente de los pacientes e implantarles un recuerdo falso donde hayan cumplido aquella cosa que tanto anhelaban, pero no pudieron conseguir en vida. Entonces, la persona muere pensando que logró ese objetivo, muere feliz, sin cuentas pendientes. Esto es maravilloso. Sí, a lo mejor no es un logro real y es una farsa, pero la persona se está muriendo. ¿Importa realmente eso? No es como que vas a vivir creyendo que eso es real y bla bla bla, no, es simplemente una última alegría antes de abrazar el vacío. La sola idea de que algo así exista expresa el deseo de alguien, la persona que inventó esta máquina capaz de hacer eso, por hacerle el bien a las personas que se encuentran en aquellos momentos de incertidumbre absoluta. Por supuesto que si algo así existiera generaría millones de ingresos y sería súper lucrativo, y eso está perfecto, pero no se puede crear algo así solo pensando en ganar dinero. Estaría claro que habría una motivación de amor por el género humano, una intención de mejorar y perfeccionar los últimos minutos de vida de una persona, un deseo de buena voluntad y de predisposición para con las personas. Hay en un momento del juego donde los empleados que están trabajando en este caso se dan cuenta que no van a poder lograrlo, pero quedan tan cautivados con la historia personal del paciente que deciden seguir adelante, arriesgarlo todo para poder cumplirle el sueño al viejo. Y eso parte de la sola idea de querer hacer el bien, de intentar darle una alegría a alguien que te importa o que consideras merecedor de tu ayuda. To the Moon refleja el sentido de amor y buena voluntad por los seres queridos, pero sobre todo el sentido de amor y esperanza por la humanidad, expresando ese mismo espíritu que aflora en Navidad. Journey es un juego simplemente maravilloso, y así como es maravilloso, también es muy particular. Tan particular que me cuesta describir lo que significa jugarlo. Es una de esas experiencias que tenés que vivirlas en carne propia. Muchos podrían estar pensando que este juego es más sobre la cooperación, y estarían en lo cierto, pero es que la cooperación requiere de la buena voluntad. En Journey controlamos a este personaje y tenemos que ir resolviendo distintos puzzles. En el camino nos encontramos con otros seres parecidos a nosotros que comienzan a ayudarnos para poder sortear los diferentes desafíos de una forma más sencilla. La cooperación se va volviendo cada vez más indispensable, por lo que poco a poco empezamos a depender cada vez más de estos seres que a veces se quedan a nuestro lado y nos siguen en nuestra aventura. Ellos van y vienen, pero siempre estamos acompañados por alguno. Y cuando faltan, su ausencia se nota. La magia ocurre cuando descubrimos que estos seres son en realidad otros jugadores, reales, igual que nosotros, que están intentando ganar el juego igual que nosotros. No hay forma de comunicarse entre los jugadores, no hay un modo de pedir ayuda.
Solo dependemos de que el jugador quiera darnos una mano y nosotros a ello. El juego te lleva a querer cooperar, a querer trabajar en equipo, y si ves que el otro jugador no puede pasar una parte, tu forma de comunicarte es ir y hacerlo vos para que el otro jugador vea lo que haces y lo imite. Y cuando lo jugás tenés ganas de ayudar, porque el juego va de eso, se disfruta en compañía. Es una experiencia que busca estimular la idea de que darle una mano a otro también es ayudarse uno mismo, puesto que, en el contexto del juego, ellos son los únicos que tenemos y las únicas personas con las que el juego nos permite interactuar. La sensación al terminar el juego es placentera y nos hace sentir bien, como si hubiéramos logrado atravesar aquella experiencia acompañados por personas que se preocupan por nosotros y que están dispuestas siempre a tendernos una mano, como lo hacen en la vida real nuestros seres queridos. Y esa alegría al terminar el juego es compartida y nacida en la buena voluntad. Por eso cierro esta lista con Journey. Gracias por llegar hasta acá. No sé qué significado le den ustedes a la Navidad o si le dan algún tipo de significado. Esta es mi particular forma de verla, pero sea cual sea el motivo que ustedes le den, para quienes lo festejen, espero hayan tenido una hermosa fiesta y un muy próspero año nuevo. Por cierto, la introducción del video no la escribí yo, sino que es un fragmento de un artículo del filósofo contemporáneo Onkar Ghate. Les dejo el link acá abajo en la descripción del video por si alguno quiere leer el artículo completo, está muy bueno. Así que sin nada más que decir, me despido, saludos a todos.